Dios lo bendiga, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hora. Amados hermanos, aquí estamos una vez más con una palabra para compartir. Que Dios nos asista en esta hora, que el Espíritu Santo nos dé la gracia, la sabiduría y el conocimiento para poder impartir esta palabra a la iglesia del Señor, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Así que estamos verdaderamente gozosos en el Señor, porque vienen tiempos de gloria para la iglesia, vienen tiempos de poder para la iglesia. Quiero compartir con ustedes una palabra. Quiero que usted me acompañe, si es posible, al libro de Primeras de Corintios, en el capítulo 2, verso 1. Allí tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo a mi hermana María Barroso, abrazo grande, amada del Señor. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su palabra. El verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y aún lo profundo de Dios. Vamos a leer también el verso 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Presta atención a esta palabra. Así también dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amado Padre, tomo tu autoridad en el nombre de Jesucristo en esta hora. Padre, ato todo espíritu de incredulidad, todo espíritu satánico diabólico en esta hora, Padre Santo, lo declaro inoperante, inactivo. Toda obra de Satanás cae por tierra en el nombre de Jesús. Rompo y destruyo todo argumento. Destruyo todo argumento humano, todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando toda mente a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios lo declaro hecho. Amén y amén. Bendigo a mi hermana Nora Edith Rojas Resginfo desde Bogotá. Abrazo grande. Quiero hablar un poquito del tema de la sabiduría. La sabiduría. Hemos tocado el tema en muchas oportunidades, pero hace falta que entendamos algunos conceptos que tenemos erróneos como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo. En primer lugar, la Biblia nos enseña que el único que conoce la verdad
absoluta de Dios es el Espíritu Santo. O sea, que por más que yo haga los estudios que haga, como hombre, como persona, razonando, pensando, buscando, indagando, recopilando un versículo con el otro, buscando cómo añadirlo, haga lo que haga, nunca voy a tener el conocimiento de Dios a no ser que el Espíritu Santo me lo revele. ¿Cuál es el grave problema que tenemos hoy? El problema grave que tenemos hoy, mi hermano, es que hemos querido interpretar la palabra, la Biblia, la palabra escrita, la Biblia, las escrituras del Señor, y la hemos interpretado conforme a nuestro razonamiento humano. Y hemos creído que lo que razonamos leyendo las escrituras es lo que Dios es. Siempre digo lo mismo y lo voy a reiterar una y mil veces. Usted nunca va a conocer a una persona porque lea su biografía. Usted nunca va a conocer a una persona porque lea su biografía. Usted conoce a una persona porque ha intimado, tiene intimidad. Intimidad es la palabra que se utiliza en la Biblia, es la misma que se utiliza, por ejemplo, cuando los esposos tienen intimidad. Y aún así hay esposos que no terminan de conocerse. Pastora Kimberly Viales, abrazo grande, mi hermana. Entonces, aún así hay esposos que no terminan de conocerse. Porque es una profundidad muy grande el conocimiento de uno hacia otro. Ahora imagínese el conocer a Dios. Y Dios mismo dice, ¿qué es lo que busco? Que usted me conozca. Pero hemos querido conocer a Dios porque nos hemos hecho la imagen de Dios que hemos sacado de las mismas escrituras. Desde la Biblia nos hemos hecho un Dios y ese Dios es al que adoramos, al que nosotros nos imaginamos con sabiduría humana cómo sería Dios. Cuando yo comencé el Evangelio, tuve la misma... Bien, continuamos, porque tenemos problemas con el internet, así que le pido disculpas. Pero continuamos. Como le decía, Dios me hace entender y saber que lo que nosotros tenemos por Biblia, por escritura, por palabra escrita de Dios, es el fundamento de nuestra creencia, es el fundamento de nuestra vida en Cristo Jesús. Pero luego yo debo edificar sobre ese fundamento, sobre esa creencia, yo debo edificar, yo debo restaurar una comunión con el Espíritu Santo y poder edificar en Cristo Jesús la verdad de Dios, para conocer a Dios. ¿Por qué? Porque solamente por la comunión del Espíritu Santo, por la comunión del Espíritu Santo, yo puedo lograr el conocimiento de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el libro de Segundas de Corintios, capítulo 4, verso 2, dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos en toda conciencia humana delante de Dios. Andamos en la verdad y no adulterando la palabra de Dios. Porque ¿cuál es el grave problema que cometemos, amado? Yo siempre digo lo mismo. La Biblia es palabra del Señor. La Biblia es palabra del Señor. Pero Cristo es la palabra viva de Dios. Es la palabra eterna. Es la palabra que sostiene toda creación. Que sostiene todo lo creado. Que da vida a todo lo que nosotros podemos ver y aún lo que no vemos. Todo eso, Dios me decía, lo que ustedes conocen por universo, lo que ustedes creen conocer, es solamente una gota en un mar. El conocimiento que tenemos es muy, pero muy escaso del Dios que predicamos. No tenemos la capacidad para poder conocerlo,
para poder conocerlo en su esplendor. Para eso necesitaríamos tener un uso de un 100% de nuestra mente, lo cual es imposible porque nos volveríamos locos. Las personas que han alcanzado un 14% en desarrollo de su mente han quedado medios, porque hay cosas que uno no las puede comprender. Antito Pastrán, te bendigo, amada hija, abrazo grande. Entonces, amados hermanos, yo debo tener cuidado con la palabra que yo defino. Dice que la definición de sabiduría, dice, lo primero que hay que conocer es al respecto del término sabiduría que ahora nos ocupa, es de un origen etimológico. En este caso podemos determinar que deriva del latín, concretamente del verbo sapere, que es sinónimo de tener inteligencia y buen gusto. Estamos hablando de la sabiduría del hombre, la sabiduría humana. Si usted analiza inteligencia y buen gusto, la inteligencia no es sabiduría, la inteligencia es la capacidad que tenemos para poder, por ejemplo, determinar adecuadamente un algo. Eso es inteligencia. Ahora, dice inteligencia, dice que tenemos inteligencia y tenemos buen gusto. Esa palabra buen gusto significa que discernimos conforme nuestro razonamiento, discernimos conforme nuestro pensamiento. Entonces, cuando yo quiero interpretar, hermano Arturo Villegas, abrazo grande, siervo del Señor, cuando yo quiero interpretar o quiero tener sabiduría a través de lo que yo razono, yo estoy aplicando el buen gusto y mi inteligencia a algo que yo creo que Dios dijo. Es algo que yo creo que Dios dijo, pero no tengo cómo. Esto es, mire, para que usted se entienda, perfectamente. La mayoría de nosotros entendemos y conocemos lo que significa la teoría de Darwin. Amén. La teoría de la evolución. ¿Usted sabe por qué lo hizo él? Porque él aplicó inteligencia y buen gusto. Eso fue lo que él creyó. Fue lo que creyó y fue lo que declaró. Y fue lo que él escribió. Inteligencia y buen gusto. El problema está en que eso no habla de que sea de Dios. Por eso hoy tenemos infinidades de teorías conforme a la creación, conforme a la evolución, conforme a un montón de situaciones. Y nos encontramos que el hombre, y ahora hablo de los hijos de Dios, los cristianos, te bendigo, amado, abrazo grande, León, agente León, abrazo grande, mi hermano. Nos encontramos con que en un momento podemos llegar a una conclusión. Yo estoy hablándole ahora a los hombres de Dios y mujeres de Dios. Nos encontramos que dentro del Evangelio no hemos tenido la capacidad de revelación ni la capacidad de sabiduría para poder contradecir lo que se dice la ciencia humana o la ciencia del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, porque Dios dijo. Ok, yo puedo decir que Dios dijo porque mi fe está fundada en Dios. Mi fe está fundada en Dios. Entonces, como mi fe está fundada en Dios, yo digo, Dios dijo. Pero aquel otro que me está oyendo no tiene una fe fundada en Dios. Y yo debo argumentarle con algo sustentado en verdad para poder declarar o poder confrontar o poder refutar lo que está diciendo aquel que viene con la teoría de Darwin. Él no puede tampoco respaldarlo. ¿Por qué? Porque él dice que tiene un eslabón perdido, que esa es la excusa para no poder afirmar lo que está declarando. Pero yo no tengo ningún eslabón perdido. Yo tengo la verdad. La verdad está escrita en la Biblia. Ahora, ¿qué pasa? Si yo no he recibido por revelación lo que la Biblia dice, el grave problema es que no tengo cómo respaldar lo que yo digo. Entonces nos encontramos con dos caras opuestas. Nos encontramos con aquel teólogo del mundo que dice y apoya la teoría de Darwin, y nos encontramos con el teólogo cristiano que dice no, porque Dios dijo. Pero entre los dos están a la misma altura, porque ninguno de los dos ha podido hasta ahora poder probar. ¿Por qué?
porque nos hemos basado como cristianos en el razonamiento, en lo que yo creo, en lo que yo veo, en lo que yo pienso, pero no en lo que Dios dice. A ver si me está siguiendo hasta ahí. No en lo que Dios dice. Entonces tenemos un grave problema en ese momento. ¿Por qué? Porque nos estamos aferrando a algo que no entendemos nosotros, pero queremos que los demás lo entiendan. Queremos que el mundano, queremos que el natural, queremos que el científico que cree en su razonamiento entienda lo que tú y yo todavía no hemos podido entender. Porque nosotros, no, es por fe, hermano, es por fe. Somos muy carismáticos para declarar que es por fe. Pero yo, hermano, un día le dije a Dios, Señor, está bien. Yo creo, es por fe. Gisela Mariel Moyano, abrazo grande, hermana. Yo sé que es por fe. Ahora, dame la capacidad para sustentar esa fe. Dame la capacidad para sustentar la fe. Anoche hacemos un estudio matrimonial para los matrimonios cristianos, para los líderes, matrimonios de liderazgo, los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas. Hacemos enseñanza acerca del matrimonio, cómo es el matrimonio cristiano, cómo es el matrimonio del liderazgo, cómo es el matrimonio de los siervos de Dios. Pedrito Cairolo, amigo mío, abrazo grande. Pedrito, nos criamos juntos con Pedro, aleluya. De mi barrio donde yo nací. Un abrazo grande, amigo. Entonces tenemos que entender, nosotros hacemos charlas para los matrimonios. Hoy tenemos los matrimonios muy atacados dentro del Evangelio. Y en esas charlas que estábamos hablando, yo les hablé un momentito, le hice y entonces justamente toqué el tema de la teoría de la evolución y la lógica del hombre y la verdad de Dios. 3 factores. La teoría de la evolución, la lógica del hombre y la revelación de Dios. ¿Qué dice la teoría de la evolución? Ya lo hemos tocado. Usted ya lo conoce. Que descendemos del mono. Mono, le dije un día a uno, nosotros descendemos del mono. Me dice, mono serás vos. Le dije yo, andá al árbol. Yo no soy mono. Bien. La lógica del hombre dice, no, Dios, yo le creo a Dios y Dios dice y ya. Sí, está bien. Todos creemos, somos creyentes. Creemos. Pero ¿con qué respaldar? No, la Biblia. No, va, tranquilo. Porque, ¿sabes lo que te dice el natural? Pero eso es un libro, hermano. Sustentámelo con algo. Con una verdad palpable. Con una verdad que no sea léelo en la Biblia. No, hermano. Entonces, acá vamos a ir a lo que la rema de Dios dice con respecto a esto. En primer lugar tenemos la palabra en la Biblia que nos dice en el capítulo 11 de Hebreos, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para refutar lo que me están diciendo desde el otro lado es expresar primeramente lo que es fe. Porque si él no sabe lo que es fe, él no va a poder entender que yo crea lo que está escrito. Entonces lo primero que yo le digo, hay una cosa que tenés que saber. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. El que cree, dice la Biblia, que aún los demonios creen y tiemblan. O sea que todo ser creado, todo. Por eso yo siempre sostengo y lo voy a sostener, no existe el ateo. Porque todo ser creado cree en algo. Porque no me digas que no hay más ateo que el demonio, que no quiere creer en Dios. Y sin embargo creen. No existe el ateo. El decir soy ateo es una excusa para no entrar y para no profundizar en las cosas de Dios, pero ese es otro tema. Entonces, yo debo argumentar con algo sólido, lo que estoy diciendo. Entonces, creer
cuando nosotros como cristianos decimos yo creo, ¿qué es lo que creo? Yo creo que Dios va a hacer un milagro. Yo creo que Dios va a hacer un milagro. Estoy creyendo. Ahora, cuando yo tengo fe, yo digo, Dios ya hizo el milagro. Ya está hecho. En una oportunidad estaba liberando a una persona y estaba liberándolo de un principado, un demonio muy fuerte. Y entonces en ese momento era una lucha muy fuerte que tenía en oración para liberar a esta persona. Y de pronto el Espíritu Santo me dice, si tú lo crees, si tienes fe, será hecho. Entonces cuando veo que costaba que fuera libre la persona, declaro la palabra, le digo que se vaya fuera al espíritu inmundo, me levanto de donde estaba y salgo caminando y dije, ya está hecho, y salí caminando. Al momento la persona fue libre. Porque cuando yo creo, yo digo, Padre, en el nombre de Jesús se va afuera, se va afuera, se va afuera. Cuando uno cree, dice, escúcheme, cuando uno cree solamente y no tiene fe, dice, cuando uno cree, dice, el Señor te reprenda. Porque claro, si él está creyendo que Dios lo reprendió, está creyendo eso. Pero no tiene la fe para reprenderlo él en el nombre del Señor. Yuhu. Cuando vos vas a orar por sanidad, ¿vos cómo orás? Ahí se define si vos crees o tenés fe. Cuando vos orás, Señor, sánalo, Señor, sánalo. Estás creyendo, pero no tenés fe. Hola. Porque si tuvieras fe, hubieras entendido que Él te dio el poder a ti para hacerlo. Él te entregó el poder a ti para hacerlo. Entonces, en el nombre de Jesucristo, sé sano. ¿Por qué sé sano? Porque tengo la autoridad en Jesucristo para sanarlo. Yo, sanarlo. Esto los religiosos lo rechazan. Porque los religiosos no tienen fe, solo creen. ¡Yuhu! Alábelo. ¡Ay! ¿Quién se cree que es? ¿Quién es este para perdonar pecado? Dijeron los fariseos. ¿Quién se cree este para perdonar pecado? Este incircunciso. Aleluya. Hay niveles, hermanos, de revelación que la gente todavía está tan lejos de entender. Por alguna razón espiritual y divina, a Dios le agradó revelarme cosas. Yo quiero que usted entienda esto. Dios no me revela las cosas porque sea un gran hombre de oración. Dios no me revela porque sea un gran ayunador. Dios no me revela porque paso todo el día de rodillas y leyendo la Biblia. Dios no me revela por ninguna cosa de lo que yo haga. Él me entrega las cosas a mí. Por nada de eso. ¿Sabe por qué lo hace? Porque Él quiere. Y yo lo único que hago es creer que Él quiere. Nada más. Si usted me pregunta por santidad, yo le digo que cada vez que me miro al espejo de santo veo poco. Y de justo, menos. Pero yo tengo fe que el Señor Jesús murió por mí, que resucitó, se presentó a la diestra de mi Padre. Y cuando se presentó delante de mi Padre, dijo, yo vengo a pagar el pecado de Hugo. Yo soy el pago del pecado de Hugo. Por tanto, cuando Dios me ve a través de Cristo y me ve santo. Y me ve a través de Cristo y me ve justo. Y me ve a través de Cristo y me ve caminar en gloria. Aleluya. Pero solo Cristo lo hizo, hermano. Solo Cristo, aleluya. Santo su nombre. Mi alma alaba a Cristo. Solo Él. Solo Él. No es lo que tú hagas. No es como ores. No es como ayunes. No, es Él. Tu fe tiene que estar fundada en Cristo. Eso es sabiduría. Dice la palabra de Dios. La Biblia dice, Jesucristo, poder y sabiduría de Dios. Tú quieres tener sabiduría, pon tu fe en Cristo. Tú quieres tener poder de Dios, pon tu fe en Cristo. Cristo es la revelación de Dios.
El problema que tenemos, amado, es que no empezamos a buscar y a escudriñar por nosotros mismos con un razonamiento animal, diabólico. Porque la sabiduría del hombre es animal y diabólica. Dice la Biblia que es como trapo de inmundicia para Dios. ¿Sabe lo que es el trapo de inmundicia? Cuando la mujer anda con su mes, con su estado. Antiguamente se usaban trapos. Eso es inmundicia. Para Dios es inmundicia. Así es la sabiduría de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hoy? Nos hemos basado en esa sabiduría. Hoy nos hemos basado en ese conocimiento. Hoy tenemos teólogos que son teólogos porque estudiaron, pero no tienen nada de Dios. Porque nunca se les reveló. No digo que todos, porque yo conozco teólogos que son hombres y mujeres de Dios que tienen una capacidad espiritual sobrenatural. Pero no todos, pero la mayoría, amados hermanos, hoy nos hemos estado preguntando en estos días por el pastor este pastor que se volvió a quitar la vida, que uno tras otro se van quitando la vida, y en Estados Unidos, en Brasil, dos lugares donde lo que más hay son pastores estudiados y ninguno ha sido llamado. Porque, hermano, no está mal estudiar, pero estudiar cuando fuiste llamado. No estudies si no fuiste llamado, porque vos te vas a quedar con algo que no vas a poder llevar. Entonces vos tenés conocimiento, sabés hacer un culto, sabés predicar, sabés hacer esto, sabés hacer el otro, orás por uno, orás por otro, pero no tenés poder espiritual. Cuando viene el enemigo te lleva a la muerte. Porque no sabés cómo rechazarlo, no sabés cómo ser libre de esa amenaza satánica. ¿Y sabés cómo sos libre? Creyéndole a Cristo. Por fe. Por fe. Entonces, cuando yo voy a refutar la teoría de Darwin con alguien que me está hablando de esto, yo tengo para decir primeramente por qué y qué es la fe. Cuando yo logro eso, le digo, ahora que ya entendiste esto, ahora te voy a llevar a lo que la Biblia nos revela. ¿Por qué la creación del mundo? Y comienzo a declarar la palabra primeramente en Génesis, que es el comienzo. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Primer verso y con eso comienzo. Acá dice Dios, la Biblia nos enseña que Dios creó en el principio. En el principio. Los cielos y la tierra, sí. Pero no dice la Biblia que desde el principio. No, en el principio. Cuando dice en él, está apartando un espacio. Significa que dentro de una inmensidad, de repente dice Dios, este es el principio, y crea un principio. Crea un estado, crea un espacio, crea algo que produce una atmósfera que comienza en un tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es eterno, Señor de señores y Rey de reyes. No tiene principio y tampoco tiene fin. Por tanto, como no tiene principio ni fin, Él creó el principio y en ese principio Él creó los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo lo creó? Dice la palabra en el capítulo 1 de Juan, el Evangelio de Juan. Y en el principio la palabra, cuando estaba el principio, la palabra ya era. Antes de que hubiera un principio, la palabra ya era, porque la palabra es palabra de Dios, es Cristo. Antes de que el principio existiera, ya Cristo era, ya la palabra existía. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y aquel que es la palabra vino a la tierra. ¿Quién? Cristo. Porque Cristo vino, se personificó en Jesús el hombre para caminar en esta tierra y para hacer la obra como hombre. Despojándose a sí mismo de todo el poder de deidad que tenía, lo despojó, se lo dejó y caminó en la tierra como hombre. Y como hombre venció y como hombre fue a la cruz creyendo contra todo pronóstico que era el Hijo de Dios, que Él era la palabra viva y que en el tiempo 3 días más tarde iba a ser resucitado para la gloria de Dios y estaría y se sentaría a la diestra del Padre. Por eso Jesús es el autor y consumador de la fe, porque no solo creó, sino que también la hizo. Ahora, ¿cómo es posible que llamemos a Abraham el padre de la fe y digamos que Jesús, muchos años después, es el autor?
¿Por qué es el autor? Porque Él es la palabra y Él es antes de que el principio existiera. Y entonces Él es el autor porque antes de que todo fuera hecho, Él ya lo hizo todo. ¿Cómo argumento esto? ¿Cómo lo argumento? Uno de los factores fundamentales es que los que aceptan la teoría de Darwin y los que creen en que el mundo tiene millones, trillones de años de existencia, no pueden aceptar lo que dice la Biblia porque ¿qué hace el evangélico? No, nosotros tenemos 10.000 años porque más o menos sacando algunas cuentas, con algunas más, otras menos, estamos... Hermano, la Biblia no dice el tiempo. El tiempo viene por revelación. Hola. El tiempo viene por revelación. El problema grave que tenemos es que no se te revela, hermano, y entonces vos tenés que rellenar espacio y hablar cualquier cosa. Porque en la Biblia dice, un año es como. La palabra como, en su raíz etimológica, significa que puede hacer o no puede ser. Más grande o más chico, no importa. Un año es como. Un año como un día como 1000 años, perdón. Y 1000 años como un día. Eso significa que no se puede medir el día. Yo, amados hermanos, tuve una vivencia, una experiencia muy fuerte. Yo estuve 3 días con Cristo en el tiempo Kairos de Dios. Tuve 3 días con Él recibiendo revelación de Dios. 3 días. Y en mi tiempo, en el tiempo que no estuve un segundo. Pero es como yo le contaba el otro día a un apóstol aquí. Hermano, es imposible que en un segundo de tu vida vos puedas acumular 3 días. Esto es imposible. Es sobrenatural, es inhumano. Pero es para el que cree. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es para el que cree. Entonces, mi argumento, yo eso lo puedo argumentar para mí, pero yo debo llevárselo a otra persona. Entonces, la creación de Dios se produce en el tiempo del principio. Cuando Dios crea un principio, crea todo. Ahora, hasta que Dios no le dio luz, la palabra luz etimológicamente también significa vida. Hasta que Dios no le dio vida, eso solamente estuvo inerte. Pero ¿cuántos millones de años pasaron hasta que Dios le dijo sea la luz? Eso no lo puede medir nadie. Porque Dios es eterno. Dice en el griego dice es alfa y omega. Y en la traducción que nosotros tenemos dice primero y último, principio y fin. Así dice. Pero etimológicamente sería de esta forma. Primero y último, sin principio y sin fin. Ese es el Señor. Sin principio y sin fin. No tiene fin. Pero es el primero y el último. ¿Entiende? No sé si me entiende usted lo que yo le quiero decir. Entonces, cuando yo voy a refutar lo que está diciendo este varón con el tema de la teoría de Darwin, que la evolución y demás, yo lo llevo a la creación. Dice que Dios creó todas las cosas. Hasta que llegó el momento en que creó al hombre. El hombre en que comenzó a darle el nombre a esto, vos sos el chancho, vos sos esto, vos sos aquello, bueno, vos sos el... Como le dije un día, estábamos en un congreso, un medio congreso ahí, hablando, yo estaba enseñando allí en Ameguino y le digo, y Dios creó el elefante y le dijo, ¿qué te pasa, elefante? Estás trompudo. Entonces, yo debo entender que llega un momento en que dice Dios, y no se halló ayuda idónea. ¿Cómo no se halló ayuda idónea para el hombre? En primer lugar, el hombre, cuando Dios creó al hombre, lo creó para que viviera solo. Dios nunca tuvo pensado crear a la mujer. Ojo. Entienda esto. Dios crea a la mujer por la necesidad del hombre. Porque el hombre no tenía ayuda idónea. Ahora yo digo, ¿cómo Dios se confunde y no se va a dar cuenta que le faltaba la ayuda idónea? ¿Se dio cuenta después? Nosotros no podemos negar cosas que son científicas porque se han encontrado, o sea, no se inventó. Los esqueletos de los Homo sapiens se encontraron, hermano. Los que parecen hombre y parecen mono a la vez,
Se encontraron, eso existieron. Eso por más que nosotros queramos negarlo, no lo podemos negar porque eso existió. Y eso fue creado por Dios. Alábele que lo vive. Eso fue creado por Dios. Hubo una raza que se creó. Pero esa raza no tenía lo que tenía Adán. ¿Qué tenía Adán? La semejanza de Dios. Esto le va a romper la cabeza porque esto no lo predica nadie, mi hermano. Adán tenía la semejanza de Dios, lo que no tenía los Homo sapiens. ¿Usted no se preguntó cómo hizo para multiplicarse el hombre? Creó Dios a Adán y Eva, luego habla de Abel, de Caín y de Set. Obviamente habrá tenido más hijos. La Biblia no lo registra, pero seguramente que sí. Pero Dios aborrece el incesto. ¿Cómo? ¿Cómo se multiplicaron? ¡Yujú! ¿Cómo se multiplicaron? ¿A quienes vieron a Abel y Caín ofrendarle a su Dios para copiar y venir y darle ofrenda a Jehová? ¿A quiénes vieron? ¿Está entendiendo usted, me parece? Me parece que usted está entendiendo. Esos Homo sapiens existieron. Claro que sí. Los creó Dios, sí señor. Pero no tenían la semejanza. ¿Qué es semejanza? El alma. No tenían sabiduría. No tenían revelación. No tenían esto. Eran como animales. Dice, cuando mata Caín a Abel, ¿qué hace Dios? Lo echó. Andarás errante. Y dice Caín, y cualquiera que me encuentre me va a matar. ¿Quién lo iba a matar? ¿Quién iba a matar a Caín? ¡Yujú! Claro, la raza de Homo sapiens. Los cavernícolas, como decimos nosotros, que estaban fuera del huerto del Edén. Ellos lo iban a matar. Cualquiera, pero Dios puso un límite, nadie te podrá matar. Entonces cuando vos entendés eso, llegás a una conclusión. Porque hoy somos blancos, amarillos, rojos, negros, tenemos todos los colores, hermano. Porque si descendemos de un solo padre y una sola madre, ¿cómo es el problema que tenemos? Somos un montón de especies, de todos colores. Tenemos chinos por un lado, japoneses, africanos, o sea, ojo así, ojo así. ¿Cómo es que tenemos tanta diversidad en nosotros? Es porque se mezcló los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Aleluya. Aleluya. Pero los hijos de Dios se relacionaron con las hijas de los hombres y nacieron los primeros. No solamente lo que hicieron los ángeles caídos, también el Hijo de Dios, que es la descendencia de Adán, también era el Hijo de Dios. Entonces, amados, cuando nosotros vamos a refutar algo, tenemos que tener conocimiento de lo que vamos a hablar. Y esto no te lo enseñan en una academia, en un instituto. Esto es por revelación del Espíritu. Esto no te lo enseñan en la universidad teológica. Esto es por revelación del Espíritu. Saludo a Charlie Ambrosetti, hijo, Dios te bendiga. Moni Sosa, Dora Vázquez. ¿Quién más está? Que se me han pasado, hermanos. Ezequiel Falcón. Aleluya. Los bendigo, hermano. Entonces, esto es por revelación del Espíritu. Esto vos no lo vas a encontrar en una universidad. Entonces, la universidad te puede dar un conocimiento de lo que es la Biblia, pero no el conocimiento de Dios. Otra bomba, tómela. ¡Wow! Porque la gente dice, no, soy teólogo. Soy teólogo, dice. Amén, gloria a Dios. Porque estudiaste la Biblia, pero no estudiaste a Dios. Porque la Biblia dice que hay un Dios, pero a Dios tenés que conocerlo. Con Dios tenés que hablar, con Dios tenés que tener intimidad. Él tiene que conocerte. Escúcheme, cuando Jesús le dice,
Pero Señor, en tu nombre, Señor, vinimos, echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre, tremendo. Y Dios le dijo, apartado de mí porque nunca te conocí. O sea, nunca tuvimos intimidad, vos y yo, no nos conocemos, vos y yo. Pero ¿cómo si yo echaba fuera demonios? Era porque había leído la Biblia. Si yo hacía milagros porque había leído la Biblia, si yo profetizaba porque había leído la Biblia. Pero no conocía a Dios, conocía la Biblia, conocía las Escrituras. Esa es la diferencia entre la sabiduría del hombre y la revelación del Espíritu. Y usted y yo necesitamos tener la revelación del Espíritu. Necesitamos ser llenos de la revelación del Espíritu. Estaba haciendo el video, se me cortó. Usted vio que ya puse en la mitad, ya lo mandé ya. Porque el enemigo no le gusta que hable de esto. Porque esto te hace así la cabeza. Te lleva a un nivel superior de revelación. Así que reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Recíbala. Yo le agradezco a Dios por esta oportunidad de poder compartirlo. Pero usted nunca va a poder refutar lo que dice cualquiera del mundo que tenga conocimiento humano, a menos que usted tenga un conocimiento del Espíritu. ¿Por qué? A mí me preguntan, ¿por qué crees vos en lo que dice la Biblia? Porque yo lo he vivido. Yo he visto delante de mis ojos poner las manos, orar y ver cómo un pie comienza a crecer. O sea que yo estoy viendo delante de mis ojos que crece hueso, carne, nervio, sangre, todo. Delante mío, crece así. No se estira, crece, se hace, se forma. Nuevo. ¿Por qué? Por la palabra. Del mismo modo Dios creó todas las cosas. El otro día hablábamos con un grupo que tenemos donde estamos enseñando y yo le decía, no podemos creer que todos tenemos el mismo don y en la misma forma, porque la multiforma de Dios, multiforma gracia de Dios produce que Él sea capaz de dar una diversidad de operaciones conforme el beneplácito de su favor y su gracia. Entonces, vos sos profeta porque crees lo que recibí en sueño. Amén. Y Dios lo hace. Aleluya. Vos sos profeta porque crees lo que recibí en tu corazón. Y Dios lo hace. Amén. Gloria a Dios. Y seguís siendo profeta. Y vos sos profeta porque sentiste una voz audible que te habló y te dijo decir esto. Y vos lo haces y eso ocurre. Y gloria a Dios, sos profeta. Y otro es profeta porque le creyó a Dios un día que le dijo, abrí tu boca que yo la llenaré. Y toda palabra que diga no caeré por tierra. Y listo. No oí nada. No vi nada. No soñé nada. Pero lo declaro y es hecho. Porque conforme la medida de fe de cada uno, es el don que se manifestará en tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias por estar conectado. Gracias por la palabra que puedo compartir contigo. Pero orá a Dios por esto. Orá a Dios, porque esto es muy fuerte, hermano. Esto no lo predica nadie. Hablo verdad delante de Dios, no lo predica nadie. Yo sé lo que Dios me dijo. Nadie lo predica. Y me dijo, ¿estás dispuesto a ser criticado por causa de mi nombre? Sí, Señor. ¿Estás dispuesto a ser hasta apedreado por causa de mi nombre? Sí, Señor. ¿Por qué es lo que van a hacer? Porque cuando alguien oye algo que nadie lo ha predicado y encima ese alguien que lo predica no lo conoce ni el loro, listo, hermano. Ese es del diablo, ese es satánico. No me importa lo que piense, yo voy a decir la verdad, le guste a Satanás el diablo o no le guste. Porque yo no hablo de mí, hablo de lo que dice la Biblia. Le bendigo, amado. Un abrazo grande. Desde aquí, desde Cali, en Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Bendiciones.